para comenzar esta ponencia, quería decir que los fotoperiodistas definitivamente tienen que tener un conocimiento bastante amplio sobre su contexto, vinculado a la política, a la realidad, y no solo un punto de vista sobre su contexto, sino también tienen que tener una opinión, un punto de vista sobre este, ¿no? Porque en el caso del el fotoperiodismo, que no es cualquier tipo de fotografía, ¿no? Sino evidentemente es una fotografía que está vinculada al periodismo como un género de información, ¿no? De análisis, ¿sí? Y de trabajo con la información. Eso quiere decir que, claro, gracias al bagaje del contexto político en el que estemos y los puntos de vista que tengamos, vamos a poder explorar justamente en esas brechas de manera visual lo que sucede y vamos a poder contar algo. El fotoperiodismo tiene mucho de poder comunicar, ¿sí? Poder contar historias con las imágenes. Sea en una sola imagen, como suele usarse en el fotoperiodismo, una imagen que intente resumir la complejidad de la realidad, pero también pueden haber grupos de imágenes conocidos como los reportajes, ¿no? O los seguimientos mucho más documentales, que evidentemente usan la fotografía como lenguaje y no solo como un complemento, como suele usarse en el fotoperiodismo, ¿no? Es importante justamente por eso que, además de tener un punto de vista sobre la realidad, ¿no? Intentemos contar algo, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder conseguir esas historias? Con el vínculo con las personas. No hay otra forma de hacer fotografía que vincularse con las personas que van a estar en la realidad, ¿no? Al frente de tu cámara. Pero antes de estar al frente de tu cámara, van a estar en un espacio, en una comunidad, en un contexto que nosotros vamos a tener que entender, ¿sí? A veces la idea del periodista que tiene opiniones sobre todo y que lo conoce todo es falsa, porque en la fotografía, ¿no? A pesar de que muchas personas piensen que no te vincula con un diálogo interpersonal, la fotografía me ha hecho conversar mucho y me ha hecho tener conversaciones bastante extraordinarias con las personas a las que he conocido, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos también. Así que la fotografía es un vínculo, sí, exactamente, es un vínculo humano de respeto y de convivencia. En el caso del periodismo, vinculado evidentemente a las distintas maneras en las que la fotografía está vinculada a este género, ¿no? Y es justamente por ello que la fotografía no solo es una propuesta estética, ¿no? Una propuesta visualmente interesante que nos atraiga a partir de los sentidos, sino que los productos fotoperiodísticos también son una propuesta narrativa. Es por eso que nos tenemos que vincular con las personas y también tenemos que tener un conocimiento y un punto de vista sobre nuestro contexto, qué es lo que sucede, qué es lo que yo opino sobre la corrupción, qué es lo que yo opino, ¿no? Sobre el vínculo que tenemos con la autoridad, etcétera, ¿no? Esos distintos intereses, esos distintos aspectos de nuestra realidad, ¿no? Van a hacer que nosotros podamos explorar, creo yo, de una manera más auténtica y sincera los temas que realmente nos interesan, ¿sí? Porque yo creo que el punto de vista de autor y la propuesta personal de todo profesional del periodismo, de la comunicación, pero en este caso del periodismo, es muy importante, ¿no? Nunca debemos de olvidarnos de que nosotros también somos autores, autoras y autores, ¿no? Los profesionales del fotoperiodismo. Pero bueno, continuando con la conversación, después de esta entrada, vamos a ver una primera parte de lo que significa el trabajo periodístico, que son los panoramas visuales, ¿sí? ¿Qué es lo que significa los panoramas visuales en este género, ¿no? Estos están vinculados a usar a la imagen, a la fotografía periodística, eh, como un complemento. ¿Esto está mal? No. En realidad es usar a la fotografía, ¿no? Como parte de un engranaje, ¿no? Parte de entender al fotoperiodismo es entender que nuestra imagen, nuestro trabajo, nuestra mirada está vinculada a un engranaje, a un sistema de información, donde la fotografía no es el lenguaje principal, ¿no? Lo será en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se publiquen fotoreportajes,
pero usualmente la fotografía de prensa, que en este caso yo he elaborado, o estos distintos panoramas visuales que podemos ver en la pantalla, se elaboran justamente para ilustrar artículos de opinión o artículos de coyuntura, ¿no? Ahora, esto está vinculado evidentemente a estas maneras contemporáneas de hacer periodismo, como lo dije al inicio de la conversación, ¿no? Eh, yo me preguntaba cuando salí de la universidad, ¿no? Eh, ¿El fotoperiodismo seguirá en los periódicos? Yo soy fotoperiodista haciendo fotos, evidentemente que corresponden al género periodístico, pero tal vez en un medio de comunicación de un espacio pequeño, ¿no? Yo al final dije sí, evidentemente el fotoperiodismo está inmerso en un sistema de información, de comunicación, ¿no? Donde hay jerarquías, donde hay puntos de decisión, donde hay temas que se cubren, ¿no? Y evidentemente mi fotografía formaba parte, ¿no? De un espacio como este, que se llama ahora Noticias Ser, ¿no? Ahora, evidentemente, si comparamos, por ejemplo, un medio de Internet comparado con una gran industria, existe mucho más personal vinculado, por ejemplo, a la logística, a pensar los temas, a editar los temas, ¿sí? Existe un aparato logístico alrededor del fotógrafo que le permite desarrollar y desempeñar su obra. En este caso, al ser un medio mucho más pequeño, ¿no? Yo soy, por ejemplo, el encargado de las imágenes, el encargado de la fotografía en general, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, sí, o sea, hago un fotoperiodismo, pero yo soy el que planifico, el que ve los puntos. Por ejemplo, esas fotos que están viendo en este momento, yo llegué a ese sitio que es la empresa Móvil Bus de La Victoria, eh, porque justamente había conocido a uno de los viajeros 2 semanas antes, cuando esperaba afuera de la empresa Transmar, él junto a su esposa, ¿no? Y bueno, yo le pedí el celular, le pregunté, le dije que me pase la voz cuando haya alguna salida, que quería ir a cubrir, que está interesada en su caso, ¿no? Y pude entrar a esos sitios, ¿no? El acceso, evidentemente, durante estos tiempos de cuarentena, en realidad a veces es casi a la suerte, no siempre se sacan permisos de prensa o permisos previos, a veces las coberturas te salen ese mismo día. Por ejemplo, ese mismo día yo me acuerdo que a las 7 de la mañana él me mandó un WhatsApp y yo, bueno, tuve que decidir y hacer todas las gestiones logísticas para poder llegar al sitio, ¿no? Para poder llegar puntual y hacer esa cobertura. Entonces, evidentemente, las maneras de desarrollar nuestro trabajo están cambiando, ¿no? No solamente porque los grandes medios estén perdiendo tal vez notoriedad o difusión o consumo, sino que van a ir apareciendo nuevos medios de comunicación que reproduzcan esas nuevas dinámicas de negocio, evidentemente. El negocio de la información es una realidad, pero también como un espacio, como una posibilidad, ¿no? Para los nuevos realizadores visuales, no solo vinculados a la foto, sino tal vez también vinculados al podcast o al video. Yo creo que la experimentación es muy importante, pero también es muy importante que nos especialicemos. Eh, no nos sirve de nada ser profesionales que están obedeciendo, ¿no? A la demanda, ¿no? De un comunicador universal, ¿no? De un supercomunicador que además de community manager sea fotógrafo, que también sea videógrafo, si puede, ¿no? Baile bien, ¿no? Sea conductor y sea un gran entrevistador, ¿no? Entonces, estas nuevas dinámicas y necesidades de las comunicaciones en general que uniformizan, ¿no? A las distintas especialidades dentro de ella, como el periodismo, como la publicidad, como la comunicación audiovisual, lo que hacen es nublar a los autores, borrar a los autores, ¿no? Y a la manera en la que los distintos comunicadores que inician, ¿no? Puedan seguir experimentando y se especialicen, que es lo que yo les recomendaría. ¿Se especialicen para qué? Para que puedan proponer, para que tengan una mirada de autor dentro del periodismo, porque yo creo que
sí, existe una mirada bastante clásica en la formación de los periodistas, ¿no? La parte visual en la formación es muy, es muy, es muy corta, se puede decir. Queda corto, por ejemplo, para los periodistas que nos queremos vincular a la imagen, ¿no? Yo llevé fotoperiodismo, me aloqué con el curso, de verdad que me pareció excelente. Eh, Luego, porque seguía vinculado con la imagen, llevé fotografía documental, ¿no? Fotoperiodismo lo llevé con Susana Pastor, gran fotógrafa, Gisela San Miguel, fue mi jefa de práctica. Luego llevé fotografía documental, ¿no? Con Ángel Colunge, ¿no? Milena Carranza fue mi jefa de práctica, y evidentemente esos dos cursos de formación me ayudaron un montón, pero sé, por ejemplo, que existen periodistas con necesidades distintas vinculadas al audiovisual, ¿no? Pero bueno, para volver al fotoperiodismo, claro, yo a partir de estos dos cursos, ¿no? Para contarles básicamente cómo es que comienzo con la imagen, me aloco con el tema. Digo, yo quiero dedicarme a esto, quiero hacer proyectos de fotografía periodística, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de entrar a un medio de comunicación, a una ONG primero, Asociación SER, y empecé a hacer proyectos documentales que son muy distintos a el formato de fotografía periodística, ¿no? En este momento están viendo panoramas visuales que corresponden a fotografía de prensa para ilustrar temas de coyuntura o de opinión. Sí, claro, la fotografía de prensa también en el reportaje puede usarse de manera más extendida, ¿sí? Pero los panoramas visuales que presento ahora sirvieron o fueron elaborados justamente para ilustrar, ¿no? Entonces, como les comentaba, la diferencia del documental y del fotoperiodismo, podría decir, primero, el documental no está inmerso en un engranaje, en un sistema de información, ¿no? El documental tiene un control mucho más fuerte del autor, es una propuesta más libre, no necesariamente está comprometida con la coyuntura, ¿no? Sino, por ejemplo, puede abarcar problemáticas históricas, ¿no? Yo comencé trabajando proyectos vinculados a los roles de género dentro de los sistemas hídricos, ¿no? De Ayacucho, de Puno y de Cajamarca, ¿no? Luego pasé a la parte de prensa, ¿no? Continué con lo documental, pero continué con la parte de prensa, ¿no? Donde he elaborado esta primera parte, a lo largo del tiempo, de panoramas visuales, ¿no? Que podemos ver aquí ciertas imágenes, ciertas escenas que han sido captadas en distintos espacios, usualmente del centro de la ciudad de Lima. Evidentemente sería importante mencionar que estos son panoramas visuales urbanos, ¿no? Porque existen otras zonas del país que no tienen esta infraestructura, que no tienen esas calles, que no tienen esas posibilidades, y creo que lo importante justamente desde el fotoperiodismo es poder visibilizar esas historias, ¿sí? Porque no podemos universalizar tampoco, ¿no? Esta mirada de la pandemia, que esta mirada es solo mi mirada de la pandemia, una pandemia urbana, ¿no? Existen otras miradas, otras formas de contar, por ejemplo, el proyecto de Guara Vargas, que hace poco que lo comentó, que ella está intentando entender la cosmovisión andina, ¿no? Con una vendedora de un mercado que está cerca de su casa, y ella está interesada en la manera, ¿no? En la que la comunidad andina boliviana, Guara es una fotoperiodista de ese país, ella quiere entender o ella quiere presentar y entender a la vez con la realización de las imágenes de qué manera la cosmovisión andina dialoga con un contexto de pandemia, ¿no? Bueno, es súper importante, ¿no? Tener en cuenta este tema de la cosmovisión, ¿no? Ahora, continuando con la descripción de las posibilidades de los usos visuales, ¿sí? Voy a hablar de un seguimiento vinculado a lo documental, ¿sí? Ya no establecido para formar parte de los panoramas visuales que ilustran textos de opinión o textos de coyuntura, sino este es un proyecto
vinculado explícitamente a usar a la fotografía como lenguaje, no como un complemento, no como un engranaje, no como parte de, sino la fotografía en este caso va a funcionar como un lenguaje. Vamos a ver justamente por eso el proyecto de David y Cordelia de Cantagallo. Vamos a ir viendo las imágenes y eh, qué es lo que sucede en todos esos trabajos, ¿no? Como comenté en un inicio, el vínculo humano, el respeto y la convivencia con las personas es muy importante. Este trabajo yo lo desarrollé durante la pandemia, ¿no? Eh, Evidentemente yo quería explorar las posibilidades que una familia de pintores tenía durante el confinamiento, ¿no? Tengamos en cuenta que un hashtag muy famoso era Quédate en casa, ¿no? Y evidentemente todas las casas de la ciudad de Lima y no todas las casas del país son iguales, ¿no? La comunidad de Cantagallo es no solo un espacio que ha sido olvidado por las autoridades desde hace mucho tiempo, que sufrió un incendio que destruyó absolutamente toda la comunidad en noviembre del 2016, sino que es un espacio donde las personas viven de la industria del arte. Evidentemente, una industria en el país bastante complicada porque es estática, es bastante centralista, es bastante elitista en ciertos sentidos y no permite que los artistas en general puedan vivir de una manera sostenible, ¿no? Es ahí cuando este conocimiento, este punto de vista sobre la realidad que les comentaba en un inicio, para fortalecer el concepto de nuestros proyectos es muy importante, ¿sí? La investigación también es importante. Por el hecho de que sea fotografía, no vamos a mirarla con menos seriedad, ¿sí? Yo creo que en la medida con la que nosotros asumamos con profesionalismo nuestros trabajos y nuestras propuestas visuales, ¿no? Vamos a ir creciendo y mejorando como autores, ¿sí? Vamos a ir mejorando en nuestro criterio en general, ¿no? Justamente yo quise experimentar cómo es que los artistas están viviendo, cómo se alimentan, cómo trabajan, cómo dialogan entre ellos, qué tipo de medicinas usan, cómo juegan sus hijos, ¿sí? Es un seguimiento, como se pueden dar cuenta, que, que forma parte, evidentemente, de horas acompañándolos como familia, ¿sí? Yo quería contar su historia porque yo a mi amigo David, porque prácticamente somos, bueno, somos amigos, nos hemos convertido en amigos, lo conocí después del incendio, cuando él caminaba por la comunidad y yo también caminaba por la comunidad hace 2 años más o menos, haciendo imágenes, ¿no? En el colegio, Shipibo Gonigo, que estaba al centro de la comunidad, que fue lo único que no se incendió. Y bueno, seguí impartiendo clases hasta que, bueno, todos se tuvieron que mudar para una reubicación y una reconstrucción de la comunidad de Cantagallo que nunca llegó. Por lo que ellos tuvieron que volver a la comunidad a inicios de este año, ¿sí? A inicios de este año. Y fines del año pasado, progresivamente fueron eh, habitando nuevamente toda la comunidad de Cantagallo, ¿no? Esa foto que ven ahí es la galería de David y de Cordelia, ¿no? En la galería ellos no solo pintan, sino hacen distintas ferias para poder vender sus cuadros, los intentan vender por redes sociales, ¿no? Y claro, evidentemente es un estilo de vida, ¿no? Bastante curioso porque yo pensaba cuando me comencé a aproximar a esta cobertura durante la cuarentena, que evidentemente era bastante curioso pensar en si el Estado se había preocupado en las distintas cosmovisiones, en las distintas maneras de ver el mundo, tanto de las cosmovisiones andinas como las cosmovisiones amazónicas, porque lo que sucedía muchas veces era que habían personas de las comunidades, de la comunidad de Cantagallo, o de espacios andinos, como comenta Guara Vargas, que no creen en el coronavirus, que no creen en una pandemia, ¿no? Entonces, pensando desde el periodismo, ¿sí? Podemos tal vez tener esta idea, ¿no? Se nos puede despertar una posible cobertura, ¿no? Visibilizando la realidad de una familia
¿sí? En un espacio desfavorecido en una sociedad, ¿no? Desigual, bastante centralista, y es la manera de demostrarlo, ¿sí? Aquí podemos ver cuando los de la comunidad se sahumaban con el eucalipto, cómo sentían malestares por el COVID-19 o por la sensación de los primeros síntomas. Vamos a ver en otras imágenes, claro, que además de este tema de las medicinas ancestrales que ellos siguen, existe un tema de falta de agua, que es bastante grave en la comunidad, ¿no? Una de las recomendaciones vinculadas a la salud pública para prevenir la expansión del coronavirus era hidratarse muy bien, ¿no? Y también era tomar agua tibia durante todo el día. En un caño se abastecen aproximadamente 10 familias, un grupo de familias, ¿no? Y bueno, no pueden estar cargando baldes todo el día. El agua se les acaba, es complicado vivir en situaciones de higiene, ¿no? Y con una hidratación adecuada, ¿no? Son todas estas condiciones, no solo falta de agua, sino falta de saneamiento, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Entonces habían condiciones sanitarias, condiciones de higiene, de confinamiento, que evidentemente eh, presentaban una dificultad para este tipo de confinamiento. Esta imagen la hice después de una entrevista que yo tuve con ella. Yo fui a buscarla porque unos amigos de ella, de la San Marcos, me avisaron y me dijeron, bueno, de que estaba mal, de que estaba desatendida por las autoridades. De alguna u otra forma, cuando el día que yo quise ir, los médicos ya habían ido y preferí dejar unos días que se recupere un poco más para poder conversar, ¿no? Yo llegué, conversé con ella primero, ¿no? Le pedí autorización de publicar la historia y hacerle una foto, y ella me autorizó, evidentemente, para contar su historia, pero no solo de la manera en la que había sufrido con el virus, que sí, yo era bastante consciente que, claro, ella me contó todo esto, pero yo creo que lo más interesante de su historia fue la manera en la que lo superó, la manera en la que ella me describió la colaboración y la ayuda de la comunidad entera y el ser humano que ella es en estos momentos después de haber superado una enfermedad tan grave como esta. Y conversar con ella me hizo aprender mucho. Y claro, por ejemplo, esta cobertura que no es vinculada a los panoramas visuales, sino es un trabajo más tal vez de vincular la imagen con la historia, ¿sí? Narrar, contar una historia con la imagen, que la imagen tal vez no sea evidente, ¿sí? Que la imagen nos despierte preguntas, que nos sugiera, que digamos, ¿quién es esa persona sentada ahí? ¿Dónde está? ¿No? Existen muchas maneras de hacerlo. Esa es una de las muchas formas, ¿sí? Bueno, Pilar tiene 27 años, como comenté, y bueno, ella se supera, ¿no? Y me cuenta justamente de que no hay que perder la idea de que la vida es importante y que las cosas mínimas son bastante valiosas, ¿no? Continuamos con las fotos, ¿sí? Porque quería mostrar una foto que es un poco distinta, que no tiene que ver tanto con la convivencia, sino es un retrato. Esa foto también fue durante ya el cierre del ejército de toda la comunidad de Cantagallo, ¿no? Que luego de ciertas pruebas se detectó que la mayoría tenían 70%, el 70% de los habitantes de Cantagallo tenían la enfermedad. Y bueno, se cerró por el ejército, ese día pude entrar, ¿no? Después, he ido días después y ya no me han permitido entrar a la comunidad para poder cubrir, pero por ejemplo, en ese día sí pude entrar y registrar una olla comunal, ¿no? Y las maneras en las que ellos compartiendo conviven durante esta cuarentena, y creo que eso es súper importante. Eso es David con su primo, es interesante porque el grado de amistad y de familiaridad ahí es bastante fuerte en toda la comunidad, ¿no? Al taller de David no solo sirve como un espacio para que él pinte y exponga sus cuadros,
sino también es un espacio al que otros pintores van para pintar, justamente. Van para trabajar, para tener un espacio, ¿no? Y eso es súper interesante también visibilizar. Y ahí un amigo de David está pintando, ¿no? David está ahí viendo, bueno, arriba de su puerta, ¿no? Cuando llegó una desinfección a la comunidad de Cantagallo, ¿no? Bueno, esa foto me gustaría que se detengan ahí un poco porque es un díptico, ¿no? Ese estilo de imagen en la que se juntan dos cuadros, dos composiciones, se llama díptico, y no es una creación ni nada, sino es un recurso de la fotografía, ¿no? Que se puede usar. Yo creo que lo importante en un periodismo contemporáneo, vinculado a redes, vinculado a nuevas maneras de consumo y a nuevas necesidades, eh, justamente tiene que estar vinculado a una renovación constante también, o sea, una manera en la que nosotros como creadores podamos arriesgar todo el tiempo, arriesgar en la universidad, que podemos proponer estas cosas cuando somos estudiantes, ¿no? Eh, y cuando estemos en nuestros trabajos, seguir arriesgando, tal vez ya con la seguridad de haber tenido un criterio, ¿no? Para desarrollar nuestros temas, ¿sí? Por eso es que conocer el género periodístico es súper importante, porque el género periodístico me ha ayudado a mí a trabajar la fotografía de una manera más enfocada, mucho más ordenada. Claro que yo vinculo, en este caso, evidentemente, la fotografía y el periodismo, pero en este momento, por ejemplo, hago un díptico de David comprando una pastilla, ¿no? Ya durante el cierre del ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que, claro, cuando empiezan a detectar esta gran cantidad de casos, muchas personas dentro de la comunidad estaban con malestar. Entonces lo que sucedió es que, bueno, no les dieron pastillas en ese momento y muchas personas tenían que recurrir al comercio de pastillas individuales, ¿no? Que habían subido el precio dentro de la comunidad. Entonces David está comprando medicamentos, bueno, para él, pero también para su familia, ¿no? Entonces, en un cuadro, en un pequeño sector de la composición de una misma imagen, podemos ver, por ejemplo, el desarrollo de una historia, ¿no? De un aspecto de la realidad, ¿no? Que es lo que está sucediendo con la falta de medicinas, el incremento de precios y la manera en la que la comunidad tiene que acceder, ¿no? Por unidades con la pastilla, ¿no? Dialogando con un contexto de inestabilidad en el trabajo, ¿no? De inmovilización total en la economía, en la sociedad. Entonces, para que un poco ver lo que se puede leer en un cuadro, y en el cuadro siguiente es la quema del eucalipto, ¿no? Que usan ellos para sahumarse y para o sea, despejar un poco toda la respiración. Y bueno, súper interesante porque, claro, es la medicina occidental, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? En la parte derecha de la fotografía se podría ver una medicina mucho más vinculada a su cosmovisión, a su realidad y también, obviamente, a sus posibilidades, ¿no? Seguimos viendo la serie. Ah, ya, bueno, esa era la imagen final. Y bueno, para continuar con este desarrollo de temas, ¿no? Luego de haber hecho esta cobertura en la comunidad, de visibilizar, de visibilizar este caso, ¿no? Eh, yo cubrí al inicio de la cuarentena, casi al inicio de la cuarentena, la inauguración del albergue en la Plaza de Acho. Y ahí conocí a Mari Gómez Ríos, que es la protagonista de la segunda historia que voy a contar en este momento, que no es un panorama visual, sino es un proyecto de seguimiento documental, ¿no? O de fotoreportaje, se podría decir, en los que evidentemente también ha habido un vínculo y una convivencia con Mari Gómez Ríos, ¿no? Ahí yo lo conocí en las afueras de la Plaza de Acho cuando intentaba entrar por segunda vez al albergue, ¿no? Ella hizo cola un día antes junto a otros jóvenes que votaron ese mismo día, y bueno, ella se quedó en las calles. Lo que les dijeron era que solamente iban a entrar a almorzar, pero que no había ningún espacio para ellos, que en realidad el lugar, el albergue había sido construido únicamente
para ayudar a personas adultas mayores y que ellos eran adultos o jóvenes y que podían hacer distintas cosas. En esta imagen nos vamos a pausar un poco porque este justo es el preciso momento en el que Mari es expulsada del albergue por segunda vez, ¿no? Fue el segundo día. Para contextualizar, para entrar al albergue hubo que hacer cola, ¿no? Hubo opción de entrar 2 días, ¿no? Cada día tenían que hacer cola desde las 6 aproximadamente de la mañana hasta las 9 de la mañana, donde ingresaban al albergue y les hacían ciertas pruebas. Antes, todos los posibles huéspedes de este sitio pasaban por una charla, ¿no? El segundo día, bueno, Mari Gómez Ríos es expulsada el primer día, le dicen que no se puede quedar, que es para adultos mayores. Ella duerme frente a la Plaza de Hacho, ¿no? En un puente junto a otros jóvenes que también habían sido expulsados. Y se quedan a dormir y, bueno, sufren agresiones por parte de la policía, por el serenazgo, se quedan a pernoctar ahí. Justamente esas agresiones se desarrollan en el toque de queda, ¿no? Y el segundo día, ¿no? Que amanecen frente a la Plaza de Hacho en el puente, ellos van a hacer su cola y son los primeros en la cola del segundo día, ¿no? Mari Gómez evidentemente llega su momento de entrar, llegan y los retiran, ¿no? Entonces Mari en ese momento grita y dice que es una situación bastante injusta, y esta escena me hizo pensar en que sería interesante contar y hablar del tema de la informalidad en el Perú, ¿no? La venta ambulante en el país, que es tan cotidiana y que, claro, pensar en el sector informal, que representa el 70%, ¿no? de la fuerza laboral en el país, es bastante importante, ¿no? Si lo consideramos de esa forma. Vamos a seguir viendo imágenes de Mari, ¿sí? Porque después de este encuentro le hice un seguimiento, ¿sí? Que, bueno, fue durante varios días. No son días juntos, por ejemplo, ¿no? Sino yo le di ella no tenía celular, por ejemplo, ¿no? Mari. Entonces, yo le di mi celular y ella me llamó 2 días después y es ahí donde nos ponemos en contacto, ¿no? Ella terminó en un pequeño espacio durmiendo en una casa, ¿no? 2 días después, ¿no? Luego fue expulsada por un trato discriminatorio de una persona dentro de esa casa que aseguraba que ella estaba contaminada y que quería que se vaya, ¿no? Mari fue a la casa de otra persona y estuvo rondando hasta que finalmente pudo encontrar un espacio, ¿no? Ella evidentemente no tiene una casa, ella trabaja en comercio ambulatorio, ¿no? Vende todo el día y, bueno, en la noche le alcanza ya para quedarse en un hospedaje, ¿no? ¿Podemos seguir viendo las otras fotos de Mari? Ahí está. Seguimos viendo las fotos. Ella, por ejemplo, está en la avenida Venezuela, ¿no? En uno de las veces que nos encontramos, ¿no? Como mencioné, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, de los seguimientos mucho más documentales o de reportaje, ¿no? Se planifican de alguna otra forma, ¿no? A Cantagallo, yo evidentemente, habían días que tenía tiempo y planificaba para poder ir, al igual para poder encontrarme con Mari, que no tenía un celular en ese momento, ¿no? Era bastante complicado, pero sí podíamos encontrarnos en ciertos momentos para cubrir de alguna u otra manera qué significaba trabajar en la calle, ser informal, no tener un sueldo fijo durante la cuarentena, ¿no? Evidentemente, fue un seguimiento que me tomó semanas, ¿no? No las hice en una sola salida, ¿no? Y justamente quería explorar eso, ¿no? Lamentablemente, los vendedores informales en estos momentos están expuestos a muchas cosas, ¿no? A abusos por parte de la autoridad, ¿no? A insultos por parte de las personas en los buses a los que subía. Por ejemplo, ella subía a los buses a vender, yo subía, me quedaba en el fondo y veía como habían personas que la menospreciaban, que insultaban, que le decían que vaya a su casa, ¿no? Y tal vez me ponía a pensar justamente en lo que ellos no conocen de ella, pero que siguen juzgando, ¿no? Me ponía a pensar también en el rol de los periodistas, ¿no? Que muchas veces se piensa que nosotros somos los de las respuestas y los de las opiniones interesantes, pero yo creo que los periodistas al final somos los de las preguntas,
¿no? Somos los que tenemos esta curiosidad por entender un contexto al que no pertenecemos y consideramos importante sacar a la luz, ¿no? O ingresarlo en el debate público. Yo creo que eso es súper importante, y pensar en la informalidad no como una estadística, como un dato amplio, sino como una persona que sufre el tema de no tener nada seguro y siempre convive con la incertidumbre de preguntarse, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a comer? ¿No? Ahora tengo que trabajar, no puedo descansar en ningún momento, ¿no? En un contexto en el que no hay transporte público, donde suele trabajar más Mari Gómez Ríos, eh, y bueno, las calles están vacías, ¿no? Los paraderos también. Ahora, esa foto a mí me gusta mucho porque yo hice fotos de Mari mientras trabajaba, mientras vendía en el transporte público. Pero yo al final, cuando empezaba a armar la serie, porque eso es un tema que he comenzado, o sea, evidentemente en el proyecto de Cantagallo, de David como pintor y de su familia, hay un seguimiento de años, ¿no? Un proceso que, bueno, ha sido educativo, porque yo empecé a cubrir Cantagallo el 2016, yo estudié ya el curso de fotoperiodismo en 2015, yo empecé a cubrir Cantagallo en el 2016, y en fotografía documental es cuando me conecto académicamente con Cantagallo. Ya lo venía cubriendo antes, me conecto académicamente con Cantagallo, ¿no? Y evidentemente hubo una evolución, ¿no? Para comentarles que antes mi proyecto sobre Cantagallo eran también panoramas visuales vinculados a los niños, a las casas, al ambiente, al espacio, algo bastante amplio, pero donde no existía esta intimidad, ¿no? Que se pueda ver. La evolución evidentemente ha sido académica, gracias a los consejos de mis maestras y maestros de fotografía, tanto de fotoperiodismo como de documental, y evidentemente también a un trabajo posterior, ¿no? De continuar, de persistir en la mirada, de persistir en el enfoque, de persistir en los temas dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, para volver a esta imagen, quería hacer el acompañamiento de un personaje vinculado a la informalidad, ¿sí? Prácticamente mi amigo David, como artista, también es un informal, ¿no? De alguna otra forma. Y bueno, también mi amiga Mari Gómez es un informal. Es un proyecto que he comenzado, es por eso que el proyecto de Mari tiene muchas menos fotos, tiene una exploración que es de más o menos 3 semanas, pero yo quiero, o sea, quiero comprometerme con este proyecto para continuar, para saber qué es lo que sucede con Mari en los siguientes meses, en los siguientes años, ¿no? Evidentemente, esos han sido mis dos proyectos de fotografía documental, de fotografía de reportaje, que tienen poco espacio en los medios de comunicación, ¿sí? Hay espacios, por ejemplo, en Facebook, en páginas web existen nuevos medios que están apostando por especiales, por reportajes con muy buena calidad de fotografía, ¿sí? Pero yo creo que por más de que existan ciertas narrativas visuales que no tienen un espacio en los medios, eso no quiere decir que nosotros dejemos de elaborarlas, porque esta parte, ese trabajo en estos inicios, en estos primeros pasos que yo también estoy dando, eh, yo creo que, claro, la constancia y la seriedad con la que asumamos esta profesión es súper, súper importante, ¿sí? Y esto es una evolución, es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Es un proceso complejo en el que surgen muchas preguntas, en el que afloran muchos sentimientos a la vez, al estar expuesto a muchas sensibilidades, a mucho dolor, también a muchas alegrías, ¿por qué no? Eh, Esas ideas claro, que tú te llevas luego de las coberturas, tú aprendes mucho, pero también te quedas pensando en lo que significa la desigualdad, lo que significa el poder, lo que significan las brechas en una sociedad con la que convivimos, en la que todos convivimos, y en la que los periodistas deberíamos, sí, asumir y tener muy en cuenta de que somos parte de la ciudadanía,
no somos distintos a los ciudadanos y que los periodistas realmente no estamos para juzgar a la gente ni para perseguirla en la calle, por más de que tengamos un micrófono, una cámara que nos acompaña, ¿no? Yo creo que lamentablemente también en estas coberturas, los periodistas, los fotoperiodistas en general, nos hemos chocado a las distintas percepciones que la sociedad, que la ciudadanía tiene sobre nosotros, ¿no? Estos imaginarios que han construido, ¿no? Es que como sociedades que construyen imaginarios constantemente, ¿no? ¿Qué imaginarios, qué ideas tienen sobre nosotros? ¿No? Estos prejuicios de que nosotros vamos a molestarlos, a incomodarlos, vamos a fastidiarlos, vamos a ser sus fiscalizadores, esa idea de periodismo con la que tenemos que dialogar, evidentemente todos los reporteros, ¿no? Seamos periodistas que cubrimos imagen, que cubrimos texto, que cubrimos video, que cubrimos audio para radio, para podcast, etcétera. Son ideas con las que nosotros tenemos que combatir, ¿no? No solo en un discurso de crítica profesional, que creo que también es muy importante repensar nuestra profesión, pero también creo que es muy importante tomar la iniciativa y ser profesionales diferentes. Yo creo que el periodismo es una hermosa carrera que es importante estudiar, que el periodismo es un género de análisis y de trabajo con la información, y dentro del periodismo existe una pequeña herramienta narrativa que es la foto, que es mi pasión y que estoy seguro es la pasión de muchos fotógrafos y fotógrafas que tienen este hambre por contar historias a partir de la fotografía. Y me gustaría también decirles que lo importante es que ustedes puedan contar sus propias historias. Todas y todos tengan esa posibilidad de pensar dentro de las comunicaciones, si les interesa el periodismo, y si dentro del periodismo les gustaría narrar con fotografías la realidad. Yo creo que esa carrera y esa plataforma te permiten entrar a mundos maravillosos con los que realmente puedes contribuir a la ciudadanía, no necesariamente con un cambio ni haciendo magia, pero tal vez escuchando, dando una esperanza y hacer lo posible, como en todo medio de comunicación, para que te publiquen. Eso.